Bueno, continuamos con Espacio Público. Y bueno, Luis, la historia ha sido muy interesante. Y dime, nos quedamos en un punto ahí del tema de tu actividad política, ¿no? Así es, nos quedamos un poco en la campaña del 2011. Claro. Acaba esa campaña, bueno, la mayoría conoce la historia, Pedro Pablo queda en tercer lugar. Muchos dicen por falta de tiempo, pero aún así hicimos una campaña bastante interesante. Terminamos la campaña, cada partido político se fue, como se dice, a su casa. Claro. Y nosotros tratamos de retomar el equipo, hicimos un poco de activismo social, algunas que otras cosas. En el 2012 nosotros nos encargamos de la Teletón. Pedro Pablo asumió la presidencia del patronato, quien les habla estuvo a cargo de todo el tema del voluntariado. Hicimos una campaña muy exitosa Disculpa que en te el corte. 2012. ¿Cuáles eran tus cargos puntuales con Pedro Pablo Kuczynski? Nosotros, los que fundamos el equipo de Pedro Pablo, era simple, equipo PPK. Y durante el tiempo que yo trabajé, teníamos diferentes responsabilidades. En el 2011 te puedo decir que fui coordinador nacional de Juventudes de Alianza por el Gran Cambio. En el 2012 fui el coordinador nacional de toda el área de los voluntarios de la Teletón. En el 2013 fundamos Instituto País y en paralelo armamos Perú Más, lo que hoy en día es Peruanos por el Cambio. Y en el 2013 yo asumí la responsabilidad de los programas y los proyectos del Instituto País. Y en el 2014, que teníamos el partido político, yo continuaba con el Instituto País y en julio del 2014 se acaba la relación laboral. Así fue un poco la historia. Esa es la historia resumida. La historia resumida, como te comentaba, en el 2012 terminamos la Teletón de manera exitosa, hacíamos activismo social con los Pepe Causas, retomamos esos Pepe Causas que estaban un poco con mucha adrenalina, ¿no? Disculpa que te corte. Entonces, desde que iniciaste la campaña con él hasta el día que renunciaste, ¿cuántos años pasaron? Exactamente 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses, yo lo amplío un poco más porque yo me inicio en el 2009 como voluntario, digamos, voluntario, líder universitario que apoyaba el ideal de Pedro Pablo, ¿no? Y formalmente empiezo a trabajar el 1 de enero del 2011. No, entonces digamos que pueden ser 5 años. Aproximadamente 5 años. Claro, porque, o sea, vamos desde cómo inicia la relación, ¿no? O sea, de 5 años. Así es, aproximadamente 5 años. Entonces, quería saber, ¿cuál fue realmente la iniciativa para poder desligarte de un partido, ¿no? Que en algún momento tú sentiste una afinidad, te sentiste a gusto, te sentiste muy comprometido con la política que se proponía para el país? ¿Cuál es lo que te llevó a desligarte de esa afinidad? ¿O cómo comenzó el proceso, digamos? Porque no creo que haya sido algo de la noche a la mañana, sino tuvo que haber un proceso para poder decir, ¿sabes qué? Aquí las cosas están fallando. Aquí ya no es como hemos comenzado. Aquí hay un cambio que realmente va contra toda iniciativa, contra todo principio. Entonces, eso es lo que quieren oír algunos jóvenes, ¿no? Como experiencia, más que todo que les sirvan como experiencia. ¿Cuál fue el detonante, digamos? ¿Cuál fue el detonante? Porque estoy seguro que muchos jóvenes hoy en día están con todas las ganas, con todas las pilas de salir a volantear, qué sé yo, ponerse los polos, ¿no? De sus partidos, de sus representantes, pero no saben qué se pueden encontrar en el trayecto de ese camino político. Entonces, ese punto nos gustaría saber a todos nosotros. Y tu pregunta, Benjamín, me permite aclarar algo. Yo nunca fui un activista político. Si bien es cierto, en el 2013 fundamos Perú Más, inscribimos Perú Más, y que obviamente yo era parte de Perú Más, inscrito con padrón y todo. Fuera de eso, nosotros teníamos una relación laboral.
porque nosotros teníamos un horario de entrada, un horario de salida, teníamos subordinación, nos pagaban por nuestro trabajo, teníamos un espacio, una oficina, un marcador digital, todos los requisitos para cumplir con una relación laboral. Y me permite tu pregunta decirte que yo nunca fui un activista político, es lo que me han estado preguntando también. Sí era parte de Perú Más, y yo decido salirme del equipo, de cortar mi relación laboral, por una serie de hostigamientos que habían dentro. Nosotros en el 2013 inscribimos Instituto País, que no era otra cosa que la plataforma para hacer el filtro de los potenciales candidatos que íbamos a tener en una próxima campaña. Sin embargo, esta idea se transgiversó, ingresaban algunos fondos por el Instituto País que eran canalizados hacia un partido político, que de una u otra forma, digamos, fue mal vista por quien te habla, porque, digamos, nosotros habíamos tenido un instituto y yo justamente con la administradora tuvimos una serie de altercados por fondos, por espacios, por logística, atrasos de pagos, eran 2-3 meses constantes en la cual atraso de pago, yo me enteraba el pago del equipo por los practicantes que nosotros teníamos en el equipo, a pesar que yo trataba de llegar a un acuerdo, se negaban, no hubo esa comunicación, digamos, sana. Entonces decido renunciar, ¿no? Y por eso es que en parte de mi demanda yo coloco lo que es el despido arbitrario, ¿no? Porque me empezaron a aburrir, a hostigar, y yo decido terminar mi relación laboral en julio del 2014. Porque muchos, bueno, los medios, porque tú saliste en canales de televisión, ¿no? Saliste en algunos dominicales, algunas notas, y es muy corto lo que tú puedes, digamos, fundamentar, ¿no? Por decirlo así, por el tema de la televisión, y por eso nosotros recalcamos o enfatizamos todo lo que hay un proceso de una demanda, ¿no? También esto es parte de una enseñanza por el tema laboral, no solamente por un tema político, sino por un tema laboral de principio. Claro, el inicio de mi demanda, que tuvo todo un previo, tuvo 6 meses previos de tratar de llegar a una comunicación con ellos, la cual nunca se tomaron el atrevimiento de llegar a un acuerdo. Sí, Luis, pero mira, lo que piensan algunos jóvenes políticos, ¿no? De otros partidos dicen, no, Luis Terán estuvo pagado para iniciar esto, ¿no? O sea, digamos, de la noche a la mañana, por decirlo así, ¿no? Tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a demandarle al presidente, porque no me paga. O sea, muchos de algunos que no conocen realmente la historia creen así, pero realmente había un proceso. O sea, tú iniciaste un diálogo, unas facilidades para terminar, digamos, como una relación, pues, amical. Bueno, en realidad, amical, ¿no? en realidad la relación se terminó de manera amical a pesar de los hostigamientos. Conversé en ese entonces con el asesor de Pedro Pablo, conversé 2 veces con Pedro Pablo por teléfono también. Me ofreció llegar a una comunicación, reunirnos, sin embargo no sé qué pasó, se negó constantemente, empecé a enviar cartas notariales. La respuesta era de negación, inclusive me amenazó en una carta notarial que si yo continuaba hostigándolo, asumiendo responsabilidades que él no tenía, y él iba a tomar acciones legales. ¿Sabes cuál era lo peor de todo? Es que cuando tú iniciaste, digamos, este proceso para hacer una voz a tu demanda, que en ese momento, pues, ninguno de los medios querían cubrir porque sabían que se venía el presidente, ¿no? Que era Pedro Pablo, que tenía más votos a favor en ese tiempo. Pero realmente oían que desmentían, ¿no? Que Luis Terán es así, y finalmente el mismo presidente desmiente, ¿no? Y eso nosotros no estamos ahora diciendo dónde está ese video, dónde está ese audio. Nosotros ahora lo vamos a pasar, ¿no? Donde realmente un periodista le pregunta, le enfatiza, y lo peor de todo que niega, dice que es un ataque político.
Así es. Bueno, era clásica su respuesta. Como te digo, en el inicio de iniciar mi demanda, después de disculpa, estos... ¿qué te de parece estos- si de lo este tiempo- escuchamos y Claro, después hacemos el comentario? claro. Vamos con el video, Luis. Entonces, sí, por eso, o sea, eso es lo que realmente es una prueba, ¿no? Que hoy en día está registrado para poder decir realmente qué es una actividad política. Uno tiene que ser coherente con lo que es en la política. Bueno, vamos con el video. Usted por negarse a pagar una indemnización y sus beneficios sociales a un estrecho colaborador, Luis Terán Puémape. Ya, todo eso está movido por algunos candidatos opuestos a nosotros. ¿Cree usted que Él ha trabajado en el instituto que tenemos y no, él sabe perfectamente que en una campaña política uno no es empleado permanente, no había ningún contrato laboral, esto está movido por un congresista que no voy a mencionar, pero que lo he borrado de mi lista? de su lista de Mi posibles lista candidatos? de amigos y admiradores está borrado. Pero él trabajó varios años para Ha su trabajado campaña de y para sus manera instituciones. intermitente, no ha sido un trabajo constante. ¿Usted diría que este reclamo es injusto? Yo diría que es un... Porque el reclamo existe. Sí, claro, empezó mal el reclamo porque dijo que yo era su empleador, yo no soy su empleador, ¿no? Lo que él dice es que son varias las empresas por las cuales tuvo que girar, que era una forma de distraer la cosa para que no parezca eso es una... Eso es completamente falso. Yo he tratado de conversar con él, ver cómo podemos de una manera amigable hacer esto. ¿No ha podido? Y no he podido hacerlo. Pero me he quedado con la duda, ¿quién es ese congresista amigo suyo que ya lo borró de la lista? Ya lo sabrás algún día. ¿Sí? Ahora no. ¿Ya fichó usted? Bueno, hemos escuchado parte del audio y también del video. Realmente cómo pues un presidente no puede negar esto. Realmente yo creo que contra todo eso, cómo tú iniciaste una demanda, ¿no? Pese a que en los medios negaba a su abogada y negaba a algunas personas que no tenían nada que ver con la demanda. Ese era lo más gracioso e irónico. En realidad la lucha al inicio fue muy difícil porque yo me había desarrollado en un entorno Pepe Causa, mis amigos eran Pepe Causas, los contactos eran Pepe Causas, entonces yo era como el loquito. Inclusive amigos personales, en realidad la decisión de demandar al entonces Pedro Pablo, que era simplemente un ciudadano, fue difícil por el perfil, por el reconocimiento mundial que él tenía, pero aún así yo inicié mi demanda, ¿no? Y dime una cosa, cuando tú iniciaste una demanda, los de tu entorno, ¿realmente en la política se pierde amigos? Es que en la política no se tiene amigos, en la política tienes contactos, tienes conocidos. Que hayas fomentado una amistad dentro de la política, que son contadísimos los amigos, puede que sí. Que hayas conocido amigos antes de y te hayan seguido en política, también puede que sí. Pero justamente en este proceso que yo inicié, perdí más del 90% de amigos, entre comillas. 90%. Digamos, ¿no? Sí, digamos que el 90 o un poco más. Pese a que de sabían amigos. que tú estabas en la En razón, todo mi derecho. en todo tu derecho, en la todo mi justicia, derecho. no te dieron el apoyo Amigos que me habían incondicional. visto inclusive en una oficina con un marcador, me decían, oye Lucho, está bien hermano, mire, estás en todo tu derecho, creemos que estás diciendo la verdad, pero ¿tú crees que hacerle esto no te va a traer consecuencias, no te van a contratar, vas a estar vetado políticamente? Una serie de cosas. En realidad yo pasé justamente estos 8 meses difíciles de en la toma de decisión, y es algo que yo comparto hoy en día en mis charlas, porque mi lucha no es política, no es solamente jurídica, sino que tiene un fuerte pilar motivacional en toma de decisión y durante toda la demanda, inclusive porque se te cruzan una serie de emociones
porque justamente tienes un entorno que ha estado influenciado por el ahora presidente de la República, ¿no? Realmente esta historia está muy interesante, pero vamos a una pausa y volvemos aquí con Espacio Público. Ya volvemos con Espacio Público por Fusión.